Molt bona nit, estimats telespectadors. Els saludem des dels estudis de TV4 a la Vall d'Uixó en una nova edició del programa Temps de Paraules. Gràcies per permetre'ns acompanyar-los des del confort de les seues llars, de la intimitat de les seues cases. Gràcies per compartir amb nosaltres este temps. I també volem saludar als internautes que ens veuen per internet i enviar-los un bes des de la vall a tots, i començarem el programa presentant-los al convidat que tenim esta nit per a tots vostès. És un escriptor que resideix i és andalús, ell és de la província de Cádiz, d'un poble que es diu Medina Sidònia, i hem aprofitat la seva estada per aquestes terres per a convidar-lo. Ell ha acceptat i el tenim així per a tots vostès. És Ramón Pérez Montero. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en nuestro programa. Es para mí un placer. Muchas gracias, Ramón. Hablaremos inmediatamente contigo, pero primero nos vas a permitir que pasemos a nuestra habitual sección en donde hablamos de 3 libros. En nuestra sección, un llibre, 2 llibres, 3 llibres. Un llibre que es diu Todos nuestros ayeres, de la escritora Natalia Ginzburg, en la editorial Lumen. Esta novel·la podria ser la novel·la de la vida de tantes i tantes persones anònimes de l'Europa de la Segona Guerra Mundial, en la qual Espanya no es va veure involucrada de forma directa. Personatges que tramen atemptats polítics, personatges que passegen amb descapotable. A uns i a altres, en arribar la guerra, els arriba el moment de les decisions importants. Què fer amb la dignitat? Què fer amb la por? Què fer amb el dolor? Per a molts crítics, esta és la millor novel·la d'esta notària, entre cometes, de la història europea de la primera meitat del segle XX. No de la història que s'estudiarà als llibres d'història a les universitats, sinó de la història anònima dels personatges anònims. Natalia Ginzburg, Todos nuestros ayeres. El següent llibre és una novel·la curta que du el bonic títol de Los hermosos años del castigo. La seva autora és Fleur Jaeggi, és Zúrich, Suïssa, i està en l'editorial Tusquets en la col·lecció Andanzas. Fleur Jaeggi és una autora nascuda a Zúrich l'any 1940. Ha viscut molts anys a París, a Roma i a Milà, on resideix actualment. Ella escriu en italià, tot i que va ser educada en internats suïssos on la vida transcorria en alemany. Ha escrit moltes novel·les i assajos, traduïts a diferents llengües i premiats a molts llocs. I, com a curiositat, és l'autora també d'algunes lletres del cantant italià Franco Battiato, que tenia unes lletres un tant originals. Es mostra molt reticent a fer-se fotos o concedir entrevistes, i els crítics consideren que la seva producció literària és en bona part autobiogràfica. La seva literatura és sòbria, freda i precisa. Esta novel·la curta transcorre en un internat suís per a senyoretes de la burgesia europea i d'arreu del món. Allí dins hi ha una certa atmosfera de cautiveri i abandó, i sempre que arribava una alumna nova s'activaven interessos i sensualitats inconfessades. Los hermosos años del castigo, de Fleur Jaeggi.
I per acabar, les recomanacions, els llibres dels que parlem esta nit, els portem este llibre que es diu Inflexions. El seu autor és Josep Iborra i està en l'editorial Bromera en la seva col·lecció Textures. Josep Iborra va néixer a Benissa l'any 1929 i va morir l'any 2011. És un filòsof i assagista valencià amb obres com Fuster portàtil. Amb aquest treball, Inflexions va guanyar el Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta l'any 2004. Qüestions polítiques, socials o religioses cristal·litzen en aquest llibre de manera literària. Bé, estem davant d'un pensador nostre, amb un cert estil, una certa empremta valenciana. Empremta que personatges com ell contribueixen a substanciar i amb una qualitat contrastada i de fàcil i amena lectura. Podem passar a raonar amb el nostre convidat en la secció el protagonista. Ramon Pérez Montero va néixer a Medina Sidonia l'any 1958, treballa de professor d'ensenyament secundari a un institut públic del seu poble i, a banda de la seva dedicació a la docència, és escriptor. Raonarem amb ell de les seues obres. Ramon, tienes 3 novelas escritas, publicadas. Mi nunca dicha razón de amor es el título de tu primera novela. Tardes sin orillas, ¿me permites? Tardes sin orillas, que fue finalista del Premio Internacional Luis Berenguer en el año 1996, y también La princesa en la red. Cuéntanos brevemente a qué impulso responde cada una de estas 3 novelas tuyas. Muy bien, pues la primera novela, Mi nunca dicha razón de amor, pues es una historia imaginaria donde recreo el ambiente, aunque la novela transcurre en interior, pero recreo el ambiente del Cádiz que yo conocí mientras estudiaba la carrera de Filología Hispánica. Es una historia, como el título indica, es una historia de amor fracasado. Tardes sin orillas es, sin embargo, una novela real, basada en una historia real, y donde escarbo en mi propia memoria. Es una historia que yo escuché contar, que conocí a los protagonistas, y es una historia de la memoria, una historia de una atmósfera muy cerrada y respondía a la época en que transcurrieron los hechos reales. Por último, La princesa en la red responde a un encargo de la editorial Algaida, una novela de ambientación juvenil pensada para chicos de instituto, y es, como su nombre indica, una historia de Internet, porque la red es la red de Internet, donde transcurre el paisaje, es el paisaje digital de Internet, ¿no? donde transcurre la novela. Son más o menos... Sí. Ramón, ¿has tenido ocasión de comentar con alumnos quizás esta novela de La princesa en la red? ¿Tienes noticias de cómo les ha gustado? Sí, esta novela muchas veces ellos la han leído de forma voluntaria y se han visto reflejados ellos en muchos aspectos del protagonista. También han visto a la madre del protagonista en sus propias madres, por ejemplo. Sí, es una novela que les resulta muy cercana y con la que ellos se han identificado bastante. ¿Tiene final feliz? El final queda abierto. El final queda abierto y para que cada uno de ellos imagine cómo podría resultar. Eso es una experiencia que también hemos tenido a veces en clase cuando la hemos comentado, que cada uno de ellos me han dicho qué final les parece más apropiado. ¿Ah, sí? Sí.
¿sí? Resultado divertido. Ramón, la poesía también ocupa un lugar importante en tu vida, pues aparte de ser un buen lector de poesía, tienes un libro de poesía publicado, lo tenemos aquí, La mirada inclemente, versos en blanco y negro, lleva como subtítulo, y tienes otro libro que felizmente saldrá dentro de poco en la editorial Renacimiento de Sevilla. Cuéntanos también los impulsos que hay detrás de estos tus dos libros de poemas. Bueno, pues La mirada inclemente está referida a la mirada del objetivo fotográfico, que como aparentemente descubre la realidad, pues la descubre inclementemente, es decir, no la falsifica, no la falsifica. Y el subtítulo de en blanco y negro responde porque son poemas sobre fotos antiguas de mi pueblo. Es decir, las fotos están inspiradas por una foto, por una fotografía. Las fotos son de un fotógrafo. No, las fotos son de la gente. Hay un grupo en mi pueblo, un grupo en internet que se llama Historia de Medina Sidonia en Imágenes, y yo de ahí he tomado las imágenes. Son de fotos de familia, fotos de particulares que las ponen voluntariamente en internet, y de ahí las he ido tomando y haciéndole unos poemas. He procurado utilizar todas las estrofas castellanas, sonetos, tercetos encadenados, redondillas, etcétera. Prácticamente he hecho como un ejercicio un buen ejercicio de poesía, vamos, de poesía, todas las pero muy variado, sí. ¿Y el que está por salir? El que está por salir ya es un libro de poesía puro y duro, sin ningún tipo de apoyo en imágenes, solo la palabra, solo la palabra. ¿Qué título tiene? Se va a titular Palabra de Adán. Palabra de Adán. ¿Tiene quizás forma un conjunto en sí los poemas, o son poemas sueltos, unificados en el libro meramente, o tienen una cierta unidad de temas o de alguna otra forma? Los temas son variados, hay poemas de amor, poemas de experiencia, poemas de reflexión profunda, y también hay un pequeño apartado que lo he titulado Cuadernos de Física, porque he intentado unir la física, el conocimiento científico, con el sentimiento poético, porque muchas veces consideramos que son dos extremos, la poesía y la ciencia son dos extremos que jamás pueden tocarse, y sin embargo yo creo que están íntimamente entrelazados. Entonces he hecho ahí una especie de experimento, nunca mejor dicho, ¿no? Pues hablando de ciencia. He hecho ahí un pequeño experimento, cómo la poesía puede brotar de la ciencia. Es eso lo que he intentado hacer, no sé si lo habré conseguido plenamente. Sí. Tú tienes como afición, como una de tus aficiones destacadas, la física moderna, no sé si esta expresión es muy correcta, pero la física y la ciencia, ¿no es así? Sí, verdaderamente esos temas me apasionan cada vez más. Es decir, cada vez estoy leyendo menos novelas, menos poesía, y estoy leyendo más libros de ciencia. Distintos aspectos de la ciencia, porque me parece que descubren un mundo fascinante. Muchas veces parece que cuando hablamos de ciencia parece que hablamos de realidad, y sin embargo yo creo que en la ciencia moderna, a base de escarbar tanto en la realidad, se ha topado nuevamente con el misterio, y ese misterio es el que yo exploro a través de la ciencia, porque quizás lo que entendemos por realidad no sea tan real, sea bastante imaginario. Y esos mundos donde se confunden la realidad y la imaginación, pues me interesan bastante, y creo que la ciencia actual, tanto si la consideramos desde un punto de vista de la física cuántica o de la termodinámica,
o incluso de las aplicaciones de la ciencia cuántica al mundo de la informática, todo eso nos están descubriendo un universo misterioso, un universo paralelo al nuestro, y yo realmente cada vez tengo menos claro cuál es el mundo de la imaginación y cuál es el mundo de la realidad. Pero me gusta explorar esas profundidades y lo estoy haciendo. ¿Y dirías que tienen alguna relación? Háblanos un poquito más de esta relación entre la ciencia y la poesía que tú descubres en estas márgenes de la ciencia. Sí. ¿Es el lenguaje quizás el necesario para hablar de esos mundos y de esos conceptos lo que nos traslada de vuelta al lenguaje misterioso, simbólico o poético? No sé. Pero es que la ciencia se vale fundamentalmente para hablar para describir su mundo. El científico, para describir su mundo y para describir sus experimentos, se vale del lenguaje de las matemáticas fundamentalmente. Yo soy absolutamente ignorante del lenguaje de las matemáticas, entonces yo no puedo expresarlo ni entenderlo a través de ese lenguaje, pero yo creo que ese mismo mundo que los científicos descubren a través de las matemáticas se puede describir o intentar describir por medio del lenguaje poético. Y es lo que intento. Pero tanto las matemáticas como la poesía pueden describir ese mundo. Cada uno desde un punto de vista diferente, pero el mundo es el mismo. A mí eso me parece fascinante. Claro, pero el lenguaje científico ha de ser científico y el poético poético, es decir, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Otra cosa es que el lenguaje científico se convierta en poético. No así al revés, el poético difícilmente se convertirá en científico, ¿no? El mundo que exploran los científicos, es un mundo poético. Es un mundo poético. Lo que pasa es que ellos lo expresan con matemáticas y con experimentos. Pero se puede explorar ese mundo con la palabra también. Y yo creo que la descripción de ese mundo, tanto la descripción que hace la palabra como la descripción que hace la matemática, es siempre inexacto e incapaz de describirlo, porque es un mundo misterioso. Es decir, detrás de la realidad o en la base de la realidad hay un mundo de misterio que yo creo que nunca vamos a lograr penetrar del todo y que siempre nos va a tener sobre ascuas, ¿no? Así que tenemos labor para rato, tanto los matemáticos como los poetas, los escritores tienen labor para rato para describir ese mundo, que es un mundo absolutamente inagotable. ¿Y a ti qué te sugiere esto que descubres, este misterio tan empecinado que descubren los científicos tras sus experimentos tan sofisticados y tan grandes? A mí, a pesar de la frialdad aparente con que trabajan los científicos y con la sobriedad de sus experimentos y de sus aparatos, método científico. Ellos utilizan el método científico, claro, ¿no? Ellos utilizan el método Claro. científico. Claro, el método científico es un método reduccionista, es un método de laboratorio, es decir, ellos recrean unas condiciones especiales para demostrar que ese mundo es real. Pero claro, desechan la complejidad y todo lo que le distorsiona el experimento, ellos lo apartan. Ellos lo apartan y se centran solo en aquellas condiciones que están investigando. Y ahí, tratando de cercar la realidad y de atraparla, lo que hacen es que están cayendo en el pozo del misterio nuevamente, porque hay un misterio también ahí detrás de todo, por mucho que ellos nos digan, esto es real. No. Y lo sabemos gracias a otros científicos como los cuánticos, que han descubierto ese mundo maravilloso que se escondía por debajo de la realidad. Y no solo el mundo cuántico, sino todavía hemos ido un poco más lejos
con otras teorías como la teoría de cuerdas o la teoría gravitatoria de lazos, que están diciéndonos que en realidad todos nosotros somos pura vibración y todo lo que nos rodea es pura vibración. Qué maravilla, que dan ganas de ponerse a investigar si no fuera porque es imposible hacerlo todo. Hay que dejarlo a los científicos y esperar que ellos nos cuenten lo que van descubriendo. Sí, sigamos nosotros con nuestra entrevista, Ramón. Bien. ¿Te consideras más novelista que poeta o más poeta que novelista? Aunque ahora eres también un poco científico. Bueno, científico no soy porque ya te digo que para ser científico, con todas las de la ley, hay que dominar el lenguaje de la ciencia, que es el lenguaje de las matemáticas. Pero me gusta esta aproximación que estoy haciendo a la ciencia. Así pues, ¿más novelista que poeta o más poeta que novelista? Yo comencé cuando jovencito, yo quería ser poeta, exclusivamente poeta. ¿Ah, sí? Pero luego no fui encontrándome en la salsa de la poesía. Yo pensé que me pasaba como Cervantes, ¿no? En aquello de, por más que me afano y me desvelo, por creer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, ¿no? Entonces yo asumí esa máxima de Cervantes y me pasé al mundo de la prosa y escribí cuentos y escribí una serie de cosas hasta que logré sacar mi nunca dicha Razón de Amor, donde cuajó mi primera novela. Pero después de pasar por estos libros, por estas novelas, parece que ha rebrotado en mí el sentimiento poético y lo estoy cultivando y la verdad es que me siento bastante cómodo y llego a profundidades que no llego a través de la novela. Entonces, digamos que he oscilado de un mundo hacia otro o de un género hacia otro. Quizás vuelva algún día a la novela otra vez, no lo sé. De momento estás en la poesía. Sí, de momento estoy en la poesía, sí. Muy bien. Vamos a mencionar también tu trabajo como colaborador en la prensa, no como periodista propiamente, sino con una columna. Sí. ¿Qué tipo de columna, qué tipo de colaboración? Es una columna que escribo en La Voz de Cádiz, un diario de ámbito provincial, y donde trato de, bueno, es una columna, son artículos de opinión y doy mi opinión sobre lo que me parece, ¿no? A veces comento cosas que ocurren en mi pueblo porque me parece que también los pueblos pequeños tienen derecho a tener cierto protagonismo, y otras veces pues comento acontecimientos de ámbito más general, nacional, pero nunca desde un punto de vista de un especialista o de un experto, porque yo carezco de la información que carecen los periodistas, que tienen los periodistas. Yo carezco de esa información. Entonces yo procuro siempre enfocar los temas desde un punto de vista personal y así lo hago. Suponemos un cierto carácter literario también, quizás, ¿no? Sí, procuro que los artículos tengan una salsa literaria bastante densa, porque ya te digo, no puedo hacer artículos donde yo dé una opinión de experto sobre un tema, porque no soy experto en ningún tema de los de la actualidad política. Yo tengo el conocimiento de la política que tiene cualquier ciudadano de a pie, pero no más. No puedo pretender saber de lo que no sé. El periodista que se mueve en el mundo del periodismo, pues es fundamentalmente una persona que maneja mucha información, no solo de la información que sale a la luz, sino de la información oculta, que es la información verdaderamente importante. Claro, es decir, para los periodistas trabajan con claves informativas que ellos conocen del mundo subterráneo de los acontecimientos, que ese no llega a nosotros. Nosotros nos llega la punta del iceberg, nosotros nos llega una pequeña parte de lo que ocurre. El resto del iceberg está en el océano y eso lo conocen ellos, pero nosotros no. A la gente corriente no se puede informar de todo, se le informa solo de una parte. Muy bien. Sí. Ramón, y llegamos a otra vertiente importante y noble del trabajo de escritor,
el ensayo o la investigación. Has publicado este libro, Crónica del desarraigo, la inmigración asidonense en la segunda mitad del siglo XX. Un estudio, una crónica, como muy bien dice el título, sobre la inmigración de tantas familias, así como también hombres solos, de gente de tu pueblo. ¿Qué interés te ha movido a hacer este trabajo? Que a nosotros nos gusta tanto, el amor que muestra un amor por la historia local, por la memoria colectiva que nosotros compartimos contigo. En tu caso, ¿cuál ha sido el motor? Bueno, pues la crónica del desarraigo, como has dicho, nace de esa experiencia dura de la emigración que tuvieron que afrontar nuestros padres en los años 60 o 70, cuando yo era un niño. Es decir, yo viví este acontecimiento como un niño, sin entender realmente lo que estaba pasando. Pero lo llevaba dentro, ¿no? Entonces ahora he tenido la oportunidad de encontrarme con la gente que sufrió esa experiencia. Digo sufrió porque verdaderamente fue una experiencia bastante traumática en muchos casos. A otros les vino muy bien porque pudo escapar de la miseria que en aquella época vivían en un pueblo pequeño como era Medina Sidonia. Me he entrevistado con los sobrevivientes, me he entrevistado con las mujeres que quedaron a cargo de una familia, en muchos casos numerosa, y cuyo marido ya no vive. Me he entrevistado con los hijos y he reconstruido esas pequeñas historias, para mí bastante importante, porque como tú has dicho en la presentación de los libros, no solo las grandes historias componen la historia, sino que la historia está compuesta de las pequeñas historias de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, como en todo, pues siempre tiene más repercusión la historia de los grandes personajes, pero eso quizás sea una visión inexacta de la realidad, porque la historia la construimos cada uno de nosotros con nuestras pequeñas historietas de todos los días. A mí esas historias que están reflejadas en el libro me parecen muy importantes de una época, y creo que quedarán reflejadas en el libro, y dentro de 200 años, si alguno todavía sobrevive, pues alguien cogerá el libro y verá cómo eso fue la historia de gente real que sufrió y vivió y tuvo ilusiones, y unos las consiguieron, otros no, y es una historia enternecedora y emocionante. Muy bien. Ramón, sabemos que has tenido ocasión de visitar unos días nuestra ciudad, sí. Has visitado las Coves de Sant Josep. ¿Qué te ha parecido nuestra ciudad y las cuevas? Cuéntanos. Pues a mí la Val d'Uixó me ha parecido una ciudad mediterránea encantadora. Yo es la primera experiencia así profunda, larga, que tengo con estas tierras. Siempre las conocía pues de las lecturas de Manuel Vicent o de poetas, de otros escritores de esta magnífica tierra, pero la visión que yo me hacía cuando leía estas recreaciones literarias de esta tierra, pues se ajusta bastante a lo que he encontrado. ¿Ah, sí? Me parece una tierra encantadora, y las cuevas me ha parecido un descubrimiento fantástico, porque no tenía ni la más remota idea. Yo había oído hablar de otras cuevas como las de Nerja, pero estas no las conocía, pero estas son más fantásticas todavía porque puedes hacer el recorrido en barca, y parece que eso le da mucho más misterio a la cosa, que si la haces a pie. La verdad es que es una experiencia fantástica. Muchas gracias, Ramón. Y ahora te vamos a pedir que recomiendes para nuestros telespectadores un par de libros, por favor. Bien, pues mira, voy a recomendar los dos libros que estoy leyendo ahora, no los he terminado,
Uno de ellos es este, como ya hemos dicho. El enigma cuántico. El enigma el cuántico. enigma, es un enigma. El enigma cuántico es que es un título poético, ¿no? Encuentros entre la física y la conciencia. Entre la física y la conciencia. Sí, Qué porque maravilla. nuestra conciencia surge, brota o, como dicen los científicos, emerge de la materia. Parece que es algo, me parece que no puede haber nada más fantástico que el hecho de que pensemos que de la materia inerte pueda brotar la conciencia humana. Pero en realidad es así. Sí. Y entonces a mí me gusta investigar ese tránsito, ese salto de la materia a la conciencia. ¿Y qué has descubierto, Ramón? Pues estoy descubriendo cosas fantásticas. Bueno, he leído muchas más cosas de este tipo, pero es difícil explicar cómo la materia acaba pensando, cómo las sustancias químicas acaban teniendo conciencia de ellas mismas. Nosotros somos un ejemplo, nosotros somos materia, somos átomos, somos química, nuestro cerebro es electroquímico y acaba pensando y descubriéndonos a nosotros. Y acabamos diciendo yo. A mí me parece fantástico. Pero ¿somos un ejemplo o somos el único ejemplo? Yo creo que somos el único ejemplo de autoconciencia. Es decir, no es lo mismo ser el único ejemplo que ser un ejemplo entre muchos, ¿no? O entre otros. Claro. Hay una singularidad que, por otra parte... Hay teorías científicas que dicen que hay otros animales, mamíferos fundamentalmente, que tienen conciencia de sí mismos. Es decir, que un chimpancé cuando se mira a un espejo parece que sabe que es él. Eso es tener conciencia de sí mismo. Es decir, ese soy yo. Es decir, cuando emerge el yo, emerge la autoconciencia. Es decir, tú sabes que eres algo o alguien que piensa. Separado de lo demás. Algo que está separado de lo demás, lo cual es también ficticio, porque no estamos separados de lo demás. Formamos unidad con todo lo que nos rodea. Pero, en fin, emerge ese egoísmo falso que nos hace pensar que somos yo y que podemos aislarnos de lo que nos rodea. Yo pienso que no. Pero, en fin, a mí me parece un mundo fantástico que hay que investigar y hay que reflexionar sobre eso, porque de otra forma no sé lo que hacemos aquí. Claro, si no pensamos estamos sobre obligados a pensar claro, por qué tenemos conciencia y por qué. Por supuesto. Vale, muy bien. Y el otro es Cosmologías de India, de Juan Arnau, que he empezado también a leerlo hace poco porque yo tenía un interés, desde hace bastantes años tenía un interés bastante grande con respecto al yoga. Yo llevaba tiempo queriendo practicar yoga y he empezado a hacerlo ahora. Un poco tarde ya quizás, bueno, dice el profesor de yoga que nunca es tarde, claro. Pero he empezado ahora y me parece que voy a encontrar más significado a la práctica del yoga si busco en las raíces de esta filosofía, porque no se trata solo de un ejercicio físico, sino que se trata también de una reflexión. Se trata de escuchar a tu cuerpo, porque nosotros normalmente escuchamos a nuestro cuerpo solamente cuando nos duele algo, mientras lo maltratamos y nos olvidamos de él. Solamente le prestamos atención cuando nos dice, oye, que me duele aquí, me duele allí, estoy mal. Entonces le prestamos atención, pero siempre le prestamos atención con la idea de solucionarlo y que se calle. Pero no pensamos en él como parte de nosotros mismos, lo tenemos muy olvidado. Yo creo que el yoga te hace pensar en tu cuerpo y mantener un diálogo con tu cuerpo es muy importante. Porque no solo eres cerebro, no solo eres mente, no solo eres conciencia, sino también hay una parte física que es la que te mantiene aquí en este mundo, ¿no? Pero Ramón, en cierto modo, la sociedad moderna que nosotros somos, vamos a llamarlo así, efectivamente, como tú dices, olvidamos que somos un cuerpo, pensamos solo en nuestra mente
y solo nos acordamos de él cuando nos duele y para que deje de dolernos. Pero en cierto modo, ¿no te parece que nuestra sociedad en realidad está pendiente del cuerpo, le rinde culto al cuerpo y todo es para el cuerpo y para el alma o para la mente? Es muy poco, se cultiva poco el alma en realidad y mucho el cuerpo. Nosotros, nuestra sociedad actual no es que cultive el cuerpo, porque lo que cultiva es la apariencia externa del cuerpo. Eso, es decir, es la cara que ofrecemos sí, a los demás, ¿no? El sí. estar delgado, el ser guapo, no tener arrugas, pintarse el pelo, etcétera, ¿no? Pero no se piensa en el cuerpo interior. ¿En la mente? ¿O en el espíritu o en el alma? A ver, es que la división que hacemos del cuerpo y la mente es una división nuevamente ficticia. No existe esa separación entre el cuerpo y la mente. Esto viene del amigo René Descartes, ¿no? que estableció esta dualidad mente-cuerpo como si fueran dos entes o dos realidades separadas, y una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, pero no, formamos una unidad, no existe esa separación y tenemos que adquirir mucha conciencia de eso, Yo creo que el yoga o cualquier otro tipo de actividad donde se mezcle la reflexión y la parte física nos ayuda a entender que somos unidad, Es decir, el cuerpo no va por su parte y la cabeza por otro, somos lo mismo, ¿no? Pero en este sentido, la ciencia moderna y el pensamiento científico moderno, que nace también con Descartes, o Descartes hace una gran aportación a él, en ese sentido nos ha confundido, porque nos ha hecho creer que nuestra cabeza es una cosa y nuestro cuerpo es otra, y es mentira. Muy bien, Ramón. Vamos a dejarlo aquí, no sin agradecerte mucho tu amabilidad en haber atendido nuestra llamada y haber accedido a venir a compartir con nosotros todo lo que has compartido. Muchísimas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias. El honor ha sido mío, yo me siento muy honrado en que me hayas invitado y yo espero volver. Te esperamos, claro que sí, por supuesto que sí, estás invitado y serás muy bienvenido cada vez que decidas venir. Muy bien. Te pedimos que nos acompañes a leer el poema con el que acabaremos el programa de hoy en nuestra sección Poesía Eres Tú. Perdó, ens acompanya la guitarrista Marina Salvador. Bona nit, Marina. Moltes gràcies a tu també. Anem a llegir un poema que es diu Cau i el seu autor és Enric Sòria, un poeta d'Oliva, jove. Allí, en aquell cau fosc, que pronte ja no estarà de moda, a la taula veïna, ell el besava. Amb quin goig
amb quina exaltació ell el besava. Aquells ulls incendiats, la urgència d'aquells besos, el vinclament del cos en acostar-se, la febre de la carn, la set dels llavis, tot en ell se'n va fer admirable. I aquell goig va donar nou sentit al cau fosc. Nosaltres, a la taula veïna, parlàvem de l'amor i dels antics herois alegres. Gràcies, Marina. Ramon, moltes gràcies. Novament, bona nit. Moltes gràcies a tots vostès per permetre'ns acompanyar-los en el nostre programa Temps de Paraules. Els desitgem una feliç setmana, una feliç Pasqua i una feliç Setmana Santa també a tots. Bona nit, feliç setmana a tots.